Hola a todos, yo soy Germán. Estamos un domingo más en Rager Coffee y me pillé aquí desprevenido, leyendo un cómic y bebiendo un cuba agua. El mundo de los superhéroes es algo que está ahora mismo bollante, en boca de todo el mundo. Todo el mundo ha visto la película de los Vengadores, las películas de Batman, la película de Superman, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una relación un tanto de amor-odio incomprendida, oculta, quizás camuflada, que es la relación amor-odio que se encuentra entre el mundo de los superhéroes y el mundo de las series de televisión. Frente a que en el mundo de la animación tenemos grandes joyas de todos los tiempos, como por ejemplo la serie de Batman o la serie incluso de Spider-Man, el mundo de la imagen real y la televisión ha sido un mundo con bastantes altibajos. Por poner un ejemplo claro, tenemos el ejemplo de Superman en Smallville, que tardó 10 temporadas en echar a volar, algo que sabíamos que hacía desde el primer capítulo. Básicamente, con el paso del tiempo, digamos que las productoras de series, que son personas muy inteligentes, muy sabias, muy estas, se reunían, ¿vale? Y decían, ¿qué está triunfando ahora? Los superhéroes. Pues vamos a llevarnos los superhéroes al mundo de la televisión. Y punto. Eso es básicamente todo lo que se basó, todo su argumento. Entonces todo empezó cuando los señores de la CW decidieron que tenían que buscar un sustituto a Superman de Smallville. Y decidieron que su sustituto lógico era Batman. Estuvieron hablando con DC, con Warner, para hacer una serie sobre Batman. Entonces, claro, en ese momento las películas de Christopher Nolan con Christian Bale a la cabeza estaban en su máximo auge. Entonces dijeron, tenéis que hacer una película, si queréis hacer una serie de Batman, podéis hacer una serie de Batman, pero pensad que no vais a poder tener a Christian Bale. Y dijeron, bueno, no pasa nada, metemos otro actor. Pensad también que no vaya a tener los efectos, ni toda la parafernalia, ni toda la ciudad gótica que tienen las películas. No pasa nada, lo hacemos algo más pudiente. Pensad también que lo que es Batman, contratar lo que es la franquicia de Batman, poder meterlo todo, va a costar muchísimo dinero. Y dijeron, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si hacemos todo lo que queremos hacer con Batman, pero lo hacemos en otro personaje? Y así nació Arrow. Arrow es un gran secreto que quizás muchos de vosotros no sepáis. Arrow, el Arrow de la serie, que muchos de vosotros quizás veáis, no tiene absolutamente nada que ver con el Arrow de los cómics. Por poner un ejemplo, el Arrow de los cómics, para que os hagáis una idea, es lo más cercano a Robin Hood. Es un dicharachero, cantante, que va por ahí saltando, ayudando a los pobres, para quitándoles dinero a los ricos para dárselo a los pobres. A grandísimos rasgos. Entonces, como podéis ver, esto poco o nada tiene que ver con la historia de Arrow. La historia de Arrow es una historia de venganza, en la que hay un accidente, el hombre se va a estudiar durante mucho tiempo a un sitio alternativo y vuelve para enfrentarse al mal. Es la historia de Batman. Sí, efectivamente, Arrow es Batman sin presupuesto. Le duela a quien le duela. Y claro, con Arrow se vino el grito al cielo. Arrow, brevemente, a mí no me parece especialmente una muy buena serie. ¿Por qué? Porque dentro de la serie de acción hay series bastante más interesantes. Y dentro de la serie de superhéroes hay series bastante más interesantes. Quizá esta tiene una mezcla más homogénea, tanto de acción como de superhéroes. Pero eso no me parece para nada bueno. Pero bueno, si hablamos de Arrow tenemos que hablar de su primo, que es Flash. Y si dijimos que Arrow era la versión barata de Batman, con la misma historia exactamente y los mismos patrones, y además haciendo que desaparezca lo que es el personaje de los cómics de Arrow, con Flash tenemos algo bastante parecido con Superman. Con algo más quizás de distancia podemos encontrar unas similitudes tan grandes, porque estas similitudes, por ejemplo, tenemos su novia que es periodista, la novia de Barry Allen, que es periodista y está completamente enamorada del personaje de Flash, no de Barry Allen, sino del personaje de Flash, a lo mismo que Lois Lane estaba enamorada de Superman y no de Clark Kent. Tenemos también una persona que tiene superpoderes, que está aprendiendo a utilizarlos todavía, pero que sabe que los quiere utilizar solamente para hacer el bien. Y tenemos también una serie de enemigos metahumanos o superpoderosos que quieren acabar con su vida. Aquí podéis ver estas similitudes, podéis decir, va, pero también hay muchas diferencias. Pero sin embargo, todas estas similitudes las han utilizado la gente de la CW, recordemos de dónde son estas dos series, para reciclar muchos cómics en los que enfrentaban a Batman y Superman y hacerlos con Arrow contra Flash. De hecho, en el primer capítulo en el que se enfrentan Arrow y Flash, incluso tiene guiones copiados de estos cómics, en los que se enfrentan Batman y Superman. Y la estética, la idea de Arrow es una persona que no tiene superpoderes, pero que sabe manejarse muchísimo mejor y es capaz de derrotar a Flash, que pese a ser superpoderoso y en teoría poder destrozarlo sin problemas, tiene bastantes problemas contra él porque no sabe controlar su fuerza y porque tampoco quiere hacer daño a nadie. Todas estas similitudes son claras. Entonces, hablando brevemente de Flash, podemos decir que nos encontramos con una serie bastante curiosa. No voy a decir que sea mala, porque no me parece mala, pero es la hora de deciros que a mí los procedimentales me dan un poco de pereza. Me explico. ¿Qué es una serie procedimental? Por empezar por la base, es una serie en la que
pese a tener una trama principal que abarca toda la temporada, en cada capítulo digamos que hay como un pequeño caso, al estilo CSI. Hay un enemigo al que hay que derrotar con una serie de secundarios y después, al final de ese capítulo, todos desaparecen y en el siguiente se pasa a otro enemigo totalmente diferente al que hay que derrotar. Y poco a poco, entre capítulo y capítulo, se avanza en lo que es la trama principal. Por eso nos lo encontramos. Entonces, claro, esto es un arma de doble filo. Está muy bien porque tú, por lo general, si pillas un capítulo suelto, no te pasa nada, porque te vas a enterar del capítulo en sí y vas a verlo perfectamente. Pero también tiene un problema, que si tú ves todos los capítulos en orden, te vas dando cuenta de que van haciendo altibajos. Hay capítulos mejor dirigidos o con una historia más interesante y capítulos más flojetes, que pegan un poco de eso. Y eso es lo que me pasa un poco con Flash. Flash a mí personalmente me ha desencantado bastante, sobre todo porque la gente la ha puesto muy bien. En mi opinión, excesivamente bien a lo que es en verdad Flash. Tiene cosas muy buenas, desde por ejemplo el traje de Flash, que me parece un traje perfecto, hasta por ejemplo algunos villanos bastante originales y algunas tramas bastante curiosas. Pero tanto Flash como Arrow tienen un problema. Tienen varios problemas, pero para mí tienen un problema muy importante, que es el problema de la mujer. La mujer, tanto en Flash como en Arrow, nos encontramos los típicos arquetipos de mujer sumisa, de mujer de armas tomadas, de la típica novia, de la típica a la que se le ha muerto el novio. Si os fijáis, si le dais un poco, sacáis un poco de perspectiva, podéis encontraros con que no es ningún personaje que no hayáis visto hasta la eternidad en distintas series de televisión o incluso en distintas películas. Y eso es algo que echa un poco para atrás. Y con esto damos el paso también a las películas Marvel, que de hecho el papel de la mujer, sorprendentemente, me parece bastante maltratado en todas las películas de Marvel. Por poner un ejemplo, simplemente desde en Thor y Thor 2, que tenemos un personaje tan fuerte como la puta Natalie Portman, no deja de ser la pareja, o sea, lo que es la pareja del tío protagonista. Tenemos en todo el reparto de los Vengadores, en todas las películas de los Vengadores, que son repartos muy corales, tenemos como mucho a Maria Hill, que es la compañera de Nick Furia, ¿vale? Y tenemos a la Viuda Negra y un poquito a la Bruja Escarlata en la última parte de la última película de los Vengadores. Pero estamos viendo que son personajes muy maltratados. Incluso el personaje de Scarlett Johansson, que pudo empezar más fuerte en la primera de los Vengadores, en la segunda de los Vengadores se ha vuelto otra vez a una tía que sufre mucho y poco más. Bastante maltratado. ¿Y por qué digo bastante maltratado? Podéis decir, bueno, hay gente que lo maltrata más, hay gente que los maltrata menos. Por dar otro ejemplo, el Hombre Hormiga. La chica es la mujer del Hombre Hormiga, que está saliendo de un Hombre Hormiga y punto. En todas las películas está pasando esto. Y eso, ¿por qué digo que eso es tan malo y tan importante? Porque estamos viendo que no lo están haciendo bien porque no les da la gana. ¿Y por qué digo que no les da la gana? Porque frente a que Flash y Arrow son dos series que no acabo de recomendar, no me parecen lo mejor de lo mejor, ahora voy a hablar de dos series de superhéroes que recomiendo completa y encarecidamente. Y en primer lugar vamos a hablar del personaje femenino por excelencia de Marvel. El mejor personaje femenino que hay en cualquier película de Marvel. El mejor personaje femenino, mejor tratado, con más protagonismo, sin darle importancia a los hombres y mejor construido de todas las películas de Marvel, que es la Agente Carter. La Agente Carter. Este personaje es un personaje que se vio en la primera película del Capitán América. Podríamos decir que la primera película del Capitán América no era más que la relación amorosa del Capitán América. Pero recordemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Pues esto es lo que viene, este vuelco al que viene a llenarnos la serie Agente Carter. Son 8 capitulitos nada más, súper disfrutables, en los que te cuentan las aventuras de esta mujer que una vez después de ser la capitana de ejército dentro de la Segunda Guerra Mundial, la ponen a ser una simple oficinista de máquinas de escribir en el servicio de inteligencia. Es una mujer que vale muchísimo, un personaje perfectamente construido. Una mujer que dice, no me están haciendo caso, voy a hacer lo que me dé la gana. Se enfrenta a tíos, se enfrenta a sus superiores, se enfrenta a sus propios jefes, se enfrenta a enemigos, se enfrenta a rusos, se enfrenta a nazis, se enfrenta a lo que sea, ella sola, sin ayuda de nadie y muchas veces salvando a hombres. Recordemos el guapete padre de Tony Stark, Howard Stark, que es un personaje muy importante aquí, en el que le acusan de una serie de asesinatos y de crímenes, tiene que huir, y ella se dedica a limpiar su nombre. La serie es disfrutable de principio a fin, tiene momentos impecables, tiene momentos por ejemplo como en los que se escucha la serie radiofónica que se escuchaban antes, que te cuenta la historia del Capitán América y cómo salva a la hermosa Peggy Carter, y mientras tanto, mientras la están escuchando, están dándose de hostias Peggy Carter contra unos militares destrozándole la cara. Tiene metáforas así súper interesantes, tiene una estética impresionante que recupera completamente lo que son los 50 tardíos, los 40, toda esa época chulísima
e impecable, parece completamente una película. Tiene cosas tan chulas, por ejemplo, podemos ver otra serie de asesinas al más puro estilo La Viuda Negra. De hecho se ve donde estudió La Viuda Negra, donde le enseñaron a ser una asesina, y también se enfrenta a otras asesinas de ese nivel. Tiene cosas muy chulas. Son 8 capitulitos, una trama entera que va saltando desde el espionaje hasta lo que son asesinatos, hasta lo que es tener que ir a otros países. Podemos encontrar a personajes tan chulos como los comandos aulladores, que recordemos que eran los militares que estaban junto al Capitán América en la primera película. Podemos encontrar lo que es todo el inicio de S.H.I.E.L.D., cómo se creó S.H.I.E.L.D., podemos encontrar lo que es los resquicios de Hydra, como Hydra poco a poco su intención era formarse y entrar dentro de S.H.I.E.L.D., podemos ver cómo se organiza S.H.I.E.L.D. desde el principio. Simplemente una joya imprescindible, 8 capítulos completamente disfrutables en los que crean un personaje femenino como no se ha visto nunca en ninguna otra película de superhéroes, repito, no se ha visto nunca en ninguna otra película de superhéroes, y además interesantísimo y que no paras de disfrutarlo ni un segundo. Y si tenemos que hablar que la Agente Carter lo que han hecho básicamente es darle un trato distinto a las mujeres y un trato como se merecen, que no puedo creer que en más de 10 películas que llevan ya, las 3 de Iron Man, las 2 de Thor, las 2 del Capitán, no hayan tratado a una mujer en condiciones, ni haya una mujer de verdad protagonista en condiciones, hasta esta miniserie de Agente Carter. La verdad es que es bastante duro y da que pensar, ¿eh? Simplemente es decir, joder, no sé, y además me fastidia mucho porque la Agente Carter no ha tenido mucho éxito porque la pusieron en los huecos de S.H.I.E.L.D., que S.H.I.E.L.D. tampoco está ahora mismo en sus mejores horas en cuanto a audiencia, ojo, en cuanto a audiencia, entonces pasó un poco desapercibida, pero es una de esas pequeñas joyas que son 8 capítulos de esta temporada Brahman, ¿vale? Que son disfrutables y es de lo mejorcito que he visto yo este año a nivel de serie. Y claro, una de las mayores quejas que hay con respecto a todo el universo de Marvel es que todo peca de tener una estética similar. Me explico. Si os fijáis, vosotros estáis viendo una película y a los 10-15 minutos ya sabéis que es una película de Marvel de superhéroes. Todas tienen una serie de topiquillos, una serie de estilo, una serie de chascarrillos que hace que se parezcan muchísimo entre ellas. Y claro, con su máxima competencia, que es DC, podemos decir, joder, Marvel no tiene un Batman, ¿vale? DC, recordemos de Batman. Marvel le falta un personaje tan duro y tan interesante como puede ser Batman. Las películas de Batman, un rollo más policíaco, un rollo más esto, y dices, claro, Marvel sí tiene un Batman, y los que sepáis de cómics sabréis de lo que estoy hablando. Le duela a quien le duela, es mucho menos conocido, pero estamos hablando del Batman de Marvel, que es Daredevil. Daredevil, el hombre sin miedo, recordemos, un ciego que se crió en los barrios más chungos y que con el paso del tiempo adquirió una serie de superpoderes y que decidió luchar contra el crimen dentro de los suburbios. Es lo más parecido que vamos a encontrar en Marvel a Batman. Porque podréis decir, a nivel de historia no tiene nada que ver. Y aquí no es lo importante es a nivel de quién ha escrito las historias. Recordemos que las mejores historias de Batman son de Frank Miller. En el vídeo de cómo empezar a leer Batman lo mencionamos. Las mejores historias de Daredevil son de Frank Miller. Y tenemos unas similitudes grandísimas. Tenemos un personaje consumido, un personaje que se plantea, está en la delgada línea de ser bueno o ser malo. ¿Soy un superhéroe o soy un supervillano? Tenemos un personaje, uno de los pocos personajes con personalidad propia. Recordemos que fueron el Capitán América y Iron Man a Daredevil a decirle por favor que se uniese a los Vengadores, y Daredevil se giró y dijo que no, que a él no le interesaba eso, que él era un héroe solitario. Recordemos todos los problemas que tiene con la iglesia, con el bien y el mal, con los pecados. ¿Es justo castigar a un pecador o tienes que dejar que lo haga alguna especie de dios? Con las mafias que le roban, con asesinatos. Son cómics muy duros. Y claro, el único acercamiento que tuvimos a Daredevil fue la nefasta película protagonizada por el señor Ben Affleck, que ni de lejos captaba absolutamente nada de la esencia, y de repente nos encontramos con Daredevil de Netflix, otra miniserie de otros 8 capítulos con un nivel impresionante. Puedo decir, sin riesgo de equivocarme, que estamos ante lo mejor que se ha visto de superhéroes de todo Marvel. Es un tono oscuro, distinto, unos personajes bien construidos, claro, hablaremos de los personajes, una trama interesantísima, unos efectos dignos de cualquier película y un final bastante digno. ¿Por qué Daredevil es tan buena? Primero y más importante, porque es diferente. Todas las películas de Marvel tienen ese tufillo para todos los públicos. La que más, la que menos, siempre es como, ostras, ¿sabes? Se nota. Sin embargo, en Daredevil podemos ver desde palizas gratuitas, desde asesinatos, desde mafiosos,
siendo mafiosos, todo eso que nunca veríamos en una película normal de Marvel. Entonces, claro, nos presenta todo un universo que, estando dentro de lo que es el universo de Marvel, recordemos que todas estas películas están conectadas en el mismo universo, es totalmente diferente a todo lo que nos hemos enfrentado, y es totalmente diferente y totalmente gratificante. Y además, Daredevil aporta una de las cosas más importantes: el mejor villano de todo Marvel. Sintiéndolo mucho por Loki, sintiéndolo mucho por lo que sea, Winston Fix, el señor Kingpin, es el mejor villano que se ha hecho nunca en cualquier producto cinematográfico de Marvel. Nos encontramos un villano que se presenta de una manera magistral, dedicándole capítulos a él solo, en momentos en los que dices que Kingpin es el protagonista y Daredevil no es más que su secundario. Cómo va evolucionando su mente, cómo va convirtiéndose y queriendo arreglar, o sea, es un poco el fin justifica los medios. Él solo quiere hacer cosas buenas, pero al fin y al cabo le da igual cómo llegar a esas cosas buenas, porque sabe que la gente es tonta y que si no le obliga a hacerlo, no van a querer. Un personaje tan bien construido que os diga lo que os diga, hasta que no se vea la serie, no disfrutaréis ese personaje, porque es, sin lugar a duda, no solo el mejor villano, sino el mejor villano posiblemente le da 30 vueltas, por ejemplo, al Winston Fix o al Kingpin de los mismos cómics. Personaje muchísimo más complejo, y además se presenta otra vez en el papel de la mujer bien tratada, que es su mujer barra acompañante, en el que podemos ver claramente como detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Una mujer interesante, importante, con su historia, cómo se va relacionando, cómo le va llevando a ese gran final, sin entrar en más spoilers, porque sin lugar a dudas es una serie que hay que ver. Aparte tenemos a nivel de protagonista al trío de protagonistas, tanto a Daredevil como a su secretaria, como a su compañero de bufete. Recordemos que Daredevil es abogado, con unos chascarrillos y un tono tan divertido y tan interesante, y que aporta sobre todo tanto a la trama, que la convierte en un imprescindible. Estamos sin lugar a dudas ante la época dorada de Marvel en serie. Posiblemente no veamos nada mejor, y más cuando las películas están cada vez de capa caída. ¿Por qué? Porque os puedo decir que tanto Agente Carter como Daredevil le da 30 patadas sin mirar atrás a, por ejemplo, películas como El Hombre Hormiga o incluso Los Vengadores 2. Estos son productos mucho más completos, mucho más complejos, mucho más interesantes y sobre todo mucho más disfrutables. En resumen, aparte de todos los guiños y referencias que tiene Daredevil, una realización impecable y un estilo totalmente original y que no se había visto nunca en nada parecido relacionado con Marvel, tenemos algo muy disfrutable, y podemos decir que estamos en una época dorada. Dentro de poco viene Jessica Jones, dentro de poco viene la segunda temporada de la Agente Carter, dentro de poco viene la segunda temporada de Daredevil, y estoy esperándolas como agua de mayo. Sin más, eso, decir que cualquiera de estas series las recomiendo muchísimo y encarecidamente, que me han faltado otras muchas series por comentar, como por ejemplo Agentes de S.H.I.E.L.D., como por ejemplo Supergirl, como por ejemplo incluso Lucifer, que son series que ya se están viendo cosas, pero que dejaré para una segunda parte más adelante. Y eso, si tenéis cualquier oportunidad, os aconsejo encarecidamente acercar a estas series porque no os vais a arrepentir. Recordemos, Daredevil y la Agente Carter, imprescindibles. Y sin más, aquí me despido. Ponedme por aquí abajo qué os han parecido estas series si las habéis visto, cuáles otras de superhéroes me recomendáis o no me recomendáis. Y nada, ya nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Éxito!